Fingí tener amnesia después del accidente. Él me confesó todos sus secretos. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo un accidente de coche me dio la oportunidad de desmantelar 10 años de mentiras. 10 años que creí haber pasado construyendo un matrimonio sólido con Ricardo. El hombre que, según el mundo, era mi roca, mi apoyo incondicional, el padre de mis hijos. La verdad es que Ricardo era un actor consumado, un hombre de doble vida, y yo, sin saberlo, había estado en el escenario principal de su farsa durante demasiado tiempo. El choque fue brutal. Un camión se saltó un semáforo y nos impactó de lado en mi vehículo. Recuerdo el sonido ensordecedor del metal crujiendo, el aire saliendo de mis pulmones, y luego una negrura absoluta. Desperté en el hospital con un dolor punzante en la cabeza y un silencio incómodo a mi alrededor. La enfermera me explicó que había sufrido una conmoción cerebral significativa y que Ricardo había estado a mi lado, preocupado. Cuando él entró, pálido y con lágrimas en los ojos, mi primer impulso fue consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero luego vi la oportunidad. No era una amnesia real, pero en el fondo de mi mente, las piezas de un puzzle roto empezaron a encajar. Hacía meses que las cosas no iban bien. Las llamadas telefónicas nocturnas que terminaban abruptamente, los viajes de negocios de última hora, el olor a perfume desconocido en su ropa. Yo había reunido pruebas, pequeños detalles, correos electrónicos borrados a medias, pero me faltaba la confirmación final, la confesión completa. El miedo de enfrentarme a la verdad, de destrozar mi vida y la de mis hijos, me había paralizado, hasta ese día. Cuando el doctor le explicó a Ricardo la posibilidad de una amnesia postraumática, una idea helada y brillante se apoderó de mí. Si fingía haber perdido mis recuerdos, Ricardo se sentiría seguro. Pensaría que el pasado, incluidos todos sus secretos, se había borrado para mí. Se relajaría, bajaría la guardia y tal vez, solo tal vez, su culpa o su alivio lo harían hablar más de la cuenta. Decidí arriesgarme. Era la única forma de conseguir la verdad sin que él tuviera tiempo de construir una nueva red de mentiras. La primera prueba fue cuando me preguntó, ¿sabes quién soy? Lo miré con una expresión de desconcierto muy bien ensayada. No, lo siento, susurré. Sus ojos se abrieron en una mezcla de miedo genuino y una chispa de ¿alivio? Esa pequeña chispa fue la gasolina que encendió mi determinación. El médico confirmó mi supuesta pérdida de memoria. Me convertí en una observadora silenciosa en mi propia vida, una actriz en el papel de la víctima amnésica. En los días siguientes, Ricardo se comportó como el marido perfecto. Me traía flores, leía libros en voz alta a mi lado y se aseguraba de que los niños estuvieran tranquilos. Era la versión de él que había conocido al principio de nuestra relación, el hombre encantador que me había enamorado. Pero bajo esa fachada, yo, la Sofía amnésica, notaba las microexpresiones, las pausas incómodas en sus historias. La primera confesión llegó de manera sutil. Estábamos viendo viejas fotos de nuestras vacaciones. Él señalaba cada imagen, describiendo la escena. Cuando llegó a una foto de un viaje a la playa hace 2 años, se detuvo. Su voz se hizo más baja. Ese viaje fue especial, pero si pudieras recordarlo, sabrías que fue un error. Nunca debimos ir. Yo estaba confundido. La frase era ambigua, pero la culpa en sus ojos era un libro abierto. Él estaba aludiendo a la amante, a ese primer desliz que él nunca me había confesado antes. Lo que él creía que era una charla inocente con una mujer que no recordaba, era, en realidad, un fragmento de la verdad. Mi verdadera mina de oro llegó una tarde, cuando estaba durmiendo en el sofá. Él estaba en la cocina, hablando por teléfono, creyendo que no lo escuchaba. Pensaba que la amnesia me había dejado sorda también. Sí, ella sigue sin recordar nada. Es una locura. Mira, no te preocupes, el dinero ya está transferido a la cuenta de la empresa fantasma. El apartamento, sí, el apartamento en el centro es seguro. Ella no sabe nada de eso, y ahora con la amnesia dudo que lo descubra. Dile a tu abogado que el trato está hecho. Yo me encargaré de que Sofía firme los papeles de transferencia en cuanto se recupere un poco más. Ella no tiene ni idea de mis inversiones, ni de mi socio en ese negocio turbio. Mi corazón latía con furia, pero mi rostro permaneció inexpresivo.
mi respiración lenta y medida. No solo me estaba engañando con otra mujer, sino que estaba robando, usando negocios turbios y planeando transferir activos a mis espaldas, esperando usar mi estado mental para su beneficio. Ricardo no era solo un traidor, era un criminal con planes de arruinarme financieramente. Me di cuenta de que mi venganza no sería solo sentimental, sino legal y financiera. Yo tenía que ser más inteligente, más paciente. A partir de ese momento, mi amnesia fingida se convirtió en mi armadura y mi arma. Cada vez que Ricardo se acercaba, intentando aliviar su conciencia con pequeñas confesiones de confusión pasada o errores, yo anotaba mentalmente los detalles, nombres de empresas, fechas, ubicaciones. Yo era la fiscal silenciosa de mi propio caso. Tenía que conseguir más. Tenía que encontrar la prueba física de lo que él me había revelado en sus momentos de descuido. Sabía que él guardaba algo, una caja fuerte, un pendrive, algo que atestiguara sus acciones, y mi misión era encontrarlo antes de que él se diese cuenta de que la actriz había despertado. La presión de la farsa era agotadora. Tenía que fingir sorpresa ante cada recuerdo que supuestamente regresaba, manteniendo la continuidad de una vida que yo sabía que era una mentira. Pero la idea de la justicia y el conocimiento de que estaba recolectando evidencia que lo destruiría me daba la fuerza para continuar la actuación. Mi venganza ya no era solo por la infidelidad, era por el respeto, la seguridad financiera de mis hijos y la dignidad que él intentó robarme. Él había subestimado a su esposa y pronto lo pagaría caro. El próximo paso sería encontrar la clave que abriría esa caja de secretos. Mi actuación como la amnésica Sofía debía alcanzar su clímax. Las confesiones inconscientes de Ricardo se habían vuelto más frecuentes y detalladas, pero yo necesitaba una prueba física irrefutable que mis abogados pudieran usar: el disco duro, la llave USB, los documentos que probaban la existencia de la empresa fantasma que mencionó al teléfono. Estaba segura de que él no guardaría algo tan incriminatorio en la oficina. Un hombre tan paranoico lo tendría cerca, quizás en casa, escondido en un lugar que solo una persona sin memoria buscaría. Un lugar obvio, que él creía que yo ya no podía recordar. Mi búsqueda comenzó en la oficina que compartíamos, un lugar que había sido el corazón de nuestras finanzas. Fingí estar confundida por el diseño de la habitación, pidiéndole a Ricardo que me ayudara a reorganizar el lugar para estimular mi memoria. Mientras él movía libros y papeles, yo observaba. Su mirada se detenía involuntariamente en un objeto, un antiguo globo terráqueo de escritorio, un regalo de mi padre que siempre había estado en el mismo sitio. La base del globo parecía ligeramente más gruesa de lo normal. Una tarde, aprovechando que Ricardo había salido a trabajar, probablemente a consolar a su amante, me dirigí al globo. Tras examinarlo, encontré un mecanismo de cierre casi invisible. Con un clic, la base de madera se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro no había joyas ni dinero, sino un único y pequeño disco duro externo y un fajo de llaves con un llavero de un edificio que reconocí, la torre de oficinas donde, según él, tenía un socio para sus inversiones turbias. Mi corazón latía tan fuerte que temí que los vecinos lo escucharan. Esto era. Con la evidencia en mis manos, mi mente se puso a trabajar de inmediato. Lo primero que hice fue ir a una cafetería remota, con conexión a Internet segura. Conecté el disco duro a mi ordenador portátil. Encontré documentos detallados sobre la transferencia fraudulenta de nuestros activos conjuntos a la empresa fantasma, correos electrónicos con su amante, que también era su socia en el esquema de desvío de fondos, y, peor aún, transcripciones de llamadas en las que se burlaban de mí y de mi supuesta ingenuidad. Había suficiente material para enviarlo a prisión. El siguiente paso no fue la confrontación, sino la preparación. Contacté a mi abogada de confianza, a quien le dije la verdad, que mi amnesia era un truco. Ella, aunque inicialmente asombrada, se puso a trabajar de inmediato. Le entregué una copia de la evidencia digital y le expliqué que, para la máxima eficacia, necesitábamos una última confesión de su propia boca, preferiblemente grabada. Le dije que esperara mi señal. Una semana después, me preparé para el gran final. Fingí una recaída emocional, pidiéndole a Ricardo que se quedara en casa.
Me senté con él en la sala de estar, con un aspecto frágil, casi al borde de las lágrimas. Me aseguré de que mi teléfono estuviera grabando discretamente la conversación desde mi bolsillo. Con voz temblorosa, le dije que a veces, por las noches, tenía destellos de recuerdos que me aterraban, flashes de él hablando de una otra mujer y dinero que desaparece. Ricardo se tensó de inmediato, pero mi fingida fragilidad lo hizo subestimarme. Él creyó que esos destellos eran solo la confusión de una mente dañada. Me tomó de la mano y con ese tono paternalista y condescendiente que tanto odiaba, comenzó a consolarme. Sofía, cariño, son solo sueños. Tienes que dejar de preocuparte por el pasado. El pasado se fue. Mira, te lo diré de nuevo para que te quedes tranquila. No tienes que preocuparte por nada de ese viejo drama, ¿entiendes? Yo ya me ocupé de todo. Esos viejos negocios están resueltos. Esa mujer, ella es historia. Te lo juro, no tienes que preocuparte por nada de lo que pasó antes del accidente. Está todo borrado. Y por el dinero, olvídate de eso. Tus cuentas están seguras. Las transferencias ya se hicieron. Y todo es mío, mío, mío. Tú ahora solo tienes que concentrarte en recuperarte. ¿De acuerdo? Él soltó una risa nerviosa. Ahora eres mía por completo, sin pasado. Y nadie puede saber lo que realmente pasó en esos últimos meses. Ni del apartamento que compré, ni de las cuentas que vacié. Eres solo mía y de los niños. En ese momento, con la grabación en curso, y mientras él se jactaba de su control y de cómo mi amnesia le había facilitado el robo y el encubrimiento, mi actuación terminó. Dejé de temblar. Lo miré directamente a los ojos y la frialdad en mi mirada lo golpeó como un latigazo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Recuerdas algo?, preguntó, con un hilillo de pánico en la voz. Me levanté, encendí las luces de la sala y extendí mi mano. Sí, Ricardo. Recuerdo cada palabra que me dijiste cuando pensaste que no podía oírte. Recuerdo el nombre de Clara, el número de cuenta de la empresa fantasma y la llave del apartamento en la torre. Y lo más importante, recuerdo dónde escondiste esto. Levanté el disco duro que había estado en el bolsillo trasero de mis jeans. Su rostro se puso completamente blanco. Cayó en el sofá, aturdido. Antes de que pudiera articular una palabra, el timbre sonó. Eran 2 agentes de policía y mi abogada. Ella había usado mi llamada de señal y la evidencia en el disco duro para asegurar una orden de arresto inmediata por fraude y desvío de fondos con agravantes de abuso de confianza. Mientras la policía se lo llevaba, esposado, su furia se transformó en desesperación. Me gritó, me llamó traidora y me amenazó, pero sus palabras ya no tenían poder. Él se había traicionado a sí mismo, y yo, la actriz, simplemente había usado su arrogancia como mi guión. Mi venganza no fue impulsada por la rabia, sino por la inteligencia. Lo dejé con la única certeza de que la mujer que se fue en esa ambulancia, sin recuerdos, era mucho más peligrosa que la que regresó a casa con ellos. Mi actuación había terminado y había ganado mi vida, mi dinero y mi paz. El escenario estaba vacío y la Sofía real, la fuerte, había regresado para quedarse.